En los últimos años he tenido la oportunidad de hablar y aprender de decenas de emprendedores cuyas compañías valen más de $100 millones. Algunos de ellos Dylan Finn de Figma y Rodrigo Maroja de Daki. Y hay una habilidad en específico que los hace excepcionales, que es el aplicamiento correcto del método socrático. En este video te quiero compartir qué es el método socrático y cómo tú también lo puedes comenzar a aplicar para resolver problemas de negocios. Primero comencemos con el problema que tenemos la mayoría de personas, aún más en el contexto de los negocios, que es el razonamiento por analogía. Razonar por analogía es algo que se nos da bien casi que por naturaleza, porque la carga cognitiva es mucho menor respecto a poner un pensamiento crítico a absolutamente todo lo que hacemos. Por ejemplo, ni tú ni yo ocupamos ser en lo absoluto genios para saber que si estamos en una fogata, si es que de la nada saltamos arriba de ella, probablemente eso no sea la mejor de las ideas. Y eso lo podemos deducir de analogías pasadas. Por ejemplo, si yo en algún momento de mi vida prendí un cerillo y le hice así con el fuego a este dedo, pues descubrí que el fuego quema. Por ende, por analogía, puedo saber que irme a sumergir a una fogata de cuerpo completo sería en lo absoluto la mejor de las ideas. Esta manera de pensar nos ayuda un montón en las tareas cotidianas del día a día. Pero en el mundo de los negocios no suele ser la mejor manera de operar, porque no necesariamente lo que le funcionó o lo que no le funcionó a otra compañía será verdad para nuestro caso en específico. Y es en este contexto que hacer preguntas más críticas y reflexionarlas con profundidad nos serán de bastante ayuda, que es básicamente el método socrático. Antes de pasar al método socrático aplicado al contexto del mundo de los negocios, primero veamos un poco de historia de cómo es que termina por surgir. Nació sin querer gracias a Sócrates, de ahí su nombre, método socrático, aproximadamente en el año 400 a.C. Hoy en día lo conocemos gracias a discípulos de Sócrates, entre ellos Platón, dado que Sócrates jamás terminó por escribir de este método. Causó tanto ruido que literalmente le costó la vida a Sócrates. Y esto porque el objetivo de este método es exponer contradicciones y profundizar en la verdad mediante preguntas críticas, lo cual a la autoridad de ese momento, cuando vivía Sócrates, no le gustó para nada. Lo poderoso de esta manera de pensar y lo que termina por buscar es llegar a una nueva forma de pensamiento gracias a preguntas críticas y hacer una reflexión profunda. Es así que los 3 pasos esenciales del método socrático son: número 1, hacer preguntas radicales; número 2, detectar contradicciones; y número 3, reflexionar y reformular. Ahora, para ir aterrizando todo esto al mundo de los negocios y al contexto de los negocios, partamos por 7 preguntas socráticas que en mi experiencia sí o sí te ayudarán mejor a analizar cualquier caso de negocio. Partamos por la 1, que es: ¿cuál es exactamente el problema que intento resolver? Número 2, ¿puedo citar un caso concreto que lo ejemplifique? Número 3, ¿es siempre así o existen excepciones notables? Número 4, ¿qué evidencia respalda mi argumento? Número 5, ¿qué alternativas plausibles estoy ignorando? Número 6, ¿qué ocurre si mi hipótesis es falsa? Y número 7, ¿qué métrica probaría que tuve éxito o fracaso? Evidentemente, estas no son las únicas preguntas que te puedes hacer cuando estás haciendo este método, pero en mi experiencia, después de haberlo aplicado con más de 100 equipos, estas 7 preguntas son muy buenas preguntas base. Ahora veamos 2 casos de negocio real en los cuales aplicar este pensamiento crítico fue de bastante ayuda. El número 1 es para una empresa B2B que está cuestionando si hacer TikTok o no es una buena idea. La hipótesis inicial del emprendedor es que TikTok solo sirve para bailes y de ahí no va a sacar ningún lead serio, ningún lead que valga la pena, es decir, un cliente. Bueno, el primer cuestionamiento que yo le podría hacer es: ¿qué evidencia tienes para sostener este argumento? Bueno, lo sé porque uso TikTok y nunca he visto a ninguna empresa de nuestro sector que esté utilizando TikTok. Bueno, ok, pasemos a hacer otro cuestionamiento. ¿Puedes citar un caso concreto donde una empresa B2B fracasó utilizando TikTok? No tengo un ejemplo específico, solo sé que nadie lo hace. Ok, ¿me puedes siquiera decir si lo leíste en algún lado, lo viste o cómo es que estás llegando a esa conclusión? Sí, leí un reporte que decía que la mayoría de personas en TikTok son Gen Z, así que dudo que sean decision makers. Ok, ahora cuestionémonos qué es lo que pasaría si esto que tú estás asumiendo sería falso. Bueno, viéndolo desde esa perspectiva, podríamos estar perdiendo un canal de adquisición barato y enorme. Esto porque de hecho es una gran oportunidad. Si nadie más lo está haciendo, pues entonces más que un océano rojo en donde hay mucha competencia, es un océano azul.
Es así que obviamente esto es un resumen, pero si uno sigue criticando, haciendo cuestionamientos críticos y se hace una reflexión profunda, a lo que podemos llegar es a este posible giro, que es decidir testear 3 microtutoriales, medir el costo por lead y ver qué termina por pasar. Si todo va bien, incrementamos la inversión, y si no, pues experimentamos y supimos con la data que nosotros mismos tuvimos que sí, TikTok no es un buen canal para nuestra compañía. Pasemos al segundo ejemplo, en el cual tenemos una compañía que está en búsqueda de un CTO, pero su presupuesto total es de $2,000 mensuales. La duda que tiene el emprendedor es si con ese presupuesto podrá únicamente contratar talento junior o realmente un talento senior, aunque presupone que un talento senior querrá cobrarle al menos $5,000 mensuales. Pasemos entonces a hacer preguntas con el método socrático. Pregunta o cuestionamiento número 1. ¿Por qué asumes que un buen CTO solo trabaja por un salario alto? Bueno, porque un developer que tiene 2 años de experiencia le pagan en promedio $1,500. Entonces, imagínate, de seguro que alguien tiene más de 5 años de experiencia, pues va a querer ganar muchísimo más que eso. ¿Ok? Segundo cuestionamiento. ¿Tienes evidencia de que absolutamente todos los CTOs y los developers priorizan únicamente el salario? No, pero la mayoría de mis amigos no han podido fichar un buen CTO porque justamente les han dicho que están pagando muy poco. Aquí voy a hacer una pequeña pausa porque este caso en específico me ha tocado verlo y escucharlo una y otra vez. El problema que tienen los y las emprendedoras cuando se encuentran con esto de no es que mi amigo ya lo intentó y a él no le funcionó, o mi amigo ya lo habló a de otras 10 personas y todos les dijeron que quieren un salario súper alto. No digo que sea mentira, el problema es que están basando ese razonamiento en analogía en una muestra extremadamente pequeña, porque no sé cuántas personas que pueden ser CTOs o que saben programar existen en el mundo. 10 millones, 20 millones, 100 millones de personas. Entonces, decir que únicamente porque 5 personas priorizan el salario, el resto, las otras 10 millones de personas o 20 millones de personas también lo harán, es algo totalmente erróneo. Pero bueno, continuemos. Ahora, siguiente cuestionamiento. ¿Existen casos que contradigan esto que me estás diciendo que todos priorizan un salario? Bueno, sí, algunos CTOs se unieron a startups sin pagarse al inicio, como lo fue en el caso de Rappi o Nubank. ¿Ok? Entonces, ¿podrías decir que tu hipótesis es universal o no? Bueno, supongo que no. Y entonces, ¿qué alternativas tendrías que equilibran el salario y la motivación? Bueno, lo que puedo hacer es hacer una mezcla de equity, un vesting y el propósito. Es así que después de estos cuestionamientos críticos, reflexionar a lo que podemos llegar es que hagamos un paquete de equity, cash y que la persona realmente es alguien que esté alineada con la visión en largo plazo. Estos ejemplos que viste evidentemente son muy simplistas hasta cierto punto, pero lo más importante es que tú lo comiences a aplicar. Es por eso que para finalizar este video te propongo este reto. Número 1, que elijas una creencia clave sobre tu negocio o un caso, una situación que esté pasando en tu compañía. Número 2, que hagas un cuestionamiento. Las 7 preguntas que te compartí hace un momento, hazlas para este caso. Y número 3, que hagas una reflexión profunda y en base a eso reformules una nueva hipótesis de cómo el caso de negocio o el problema que estás enfrentando se podría enfrentar. Por último, aclaremos algo obvio. El método socrático está lejos de ser una herramienta mágica, y al igual que en el mundo de los datos, el output, el resultado, dependerá del input, en este caso de las preguntas. Si haces preguntas malas que no sean tan profundas y que inviten a una buena reflexión, pues evidentemente el resultado no será el mejor. Es por eso que para hacer preguntas más desafiantes puedes utilizar un LLM, una inteligencia artificial. Además de que te recomiendo que veas este video de Jeff Bezos en el que él explica cómo es que llegan a la verdad constantemente en Amazon. Y bueno, eso fue todo. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en una próxima ocasión.